Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Es un placer volver a estar por este medio compartiendo con ustedes lo que la palabra de Dios primeramente habló a mi corazón, y desde ya quiero en primer lugar agradecer todas las oraciones que nos han acompañado en el proceso del tratamiento junto a mi señora y a mis hijos, y nada, son inalcanzables, interminables los agradecimientos y los mensajes y las compañías y las oraciones de hermanos de todos lados, así que aprovecho esta oportunidad para agradecerles. Vamos a compartir en este momento un fragmento de la Biblia que creo que incluso ya lo hemos compartido en estas reflexiones cortas. Está en el capítulo 14 de Mateo, y es ese gran momento en donde Pedro anda por las aguas, ¿no? Luego de la alimentación de los 5.000, el Señor se presenta en aquella barca en la cual él en primera instancia no estaba, y bueno, los discípulos piensan en la cuarta vigilia. Estamos hablando de entre las 3 y las 6 de la mañana, de la madrugada. Confunden al Señor con un fantasma, las olas pegaban contra la barca porque el viento era contrario. Habían estado toda la noche, desde el atardecer hasta la madrugada, luchando con el viento y las olas. Pero yo me quiero hacer el contexto para solamente leerte un versículo y sacar 3 pequeñas cosas de ese solo versículo. Dijimos capítulo 14 de Mateo, versículo 30, y está hablando de Pedro, el momento cúlmine en donde Pedro le pide al Señor que dé la orden para que él pueda ir sobre las aguas hacia él, y él comienza esa travesía, que así lo llamo el mensaje, travesía sobre las aguas. Y dice en el versículo 30, hablando de Pedro, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Solamente ese versículo es el que vamos a compartir hoy, el versículo 30 del capítulo 14 de Mateo. Dice: pero al ver el fuerte viento. Y en primer lugar, algo que nos pasa a todos los hijos de Dios, o al menos a mí, en algún momento empezamos en primer lugar a correr la vista del Señor. Empezamos a cambiar el objetivo, empezamos a cambiar el rumbo y la meta. En realidad nuestros pies van hacia ahí, pero nuestros ojos comienzan a ver otra cosa. Lo que me llama la atención es que la Biblia dice que Pedro empezó a ver el fuerte viento. Es raro ver el viento. En otro fragmento, en otro capítulo de la Biblia, el Señor habla acerca del Espíritu Santo y dice que es parecido al viento. Dice: no sabemos de dónde viene ni tampoco sabemos a dónde va. No podemos ver el viento, pero evidentemente, por lo que viene diciendo antes el texto, el viento empieza a mover las olas, empieza a mover la barca. Entonces el viento empieza a hacerse presente en todas esas cosas que empiezan a moverse de manera abrupta. Saben, es una de las pocas cosas que desde chiquito me da miedo, y es ver cuando se está por levantar esas tormentas fuertes, cómo empiezan a moverse las copas de los árboles, los cables, los coches empiezan a perder la estabilidad. Es diferente cuando estoy dentro de una casa y solo se siente el ruido del viento, pero verlo es lo que más me atemoriza, y no poder estar en un lugar seguro. ¿Escucharon lo que dije? No poder estar en un lugar seguro. ¿Saben cuándo Pedro empezó a poner la vista en el viento? Cuando estaba justo sobre las aguas, andando. Hacía minutos estaba sobre la barca, y ese mismo viento que era contrario y esas mismas olas estaban azotando la barca, pero no tuvo miedo. Y fue en ese momento donde él corrió la mirada, en el momento donde estaba haciendo quizás lo más increíble de su vida, algo que ninguno de nosotros, ningún ser humano, solamente el Señor Jesucristo y Pedro pudieron hacer. Fue el segundo hombre después de Jesús que pudo andar sobre las aguas. Una travesía increíble. En primer lugar, él arruinó ese momento, como lo hubiéramos hecho nosotros, porque perdió el foco, porque empezó a ver algo que no tenía que ver, porque empezó a ver el escenario y no al protagonista. Saben, muchas veces en la vida nosotros empezamos a ver los errores de las iglesias, empezamos a ver la escenografía de todo lo que pasa alrededor. Empezamos a ver los peinados, empezamos a criticar las vestimentas, empezamos a criticar las situaciones matrimoniales de predicadores
que están expuestos públicamente. Empezamos a criticar los métodos de otras iglesias que tienen más o menos miembros. Criticamos alabanzas. Porque empezamos a ver y poner el foco en el escenario y no en el protagonista, que era el Señor Jesucristo. Que Él estaba al frente, porque en minutos atrás, dice la Biblia, nos aclara que Él iba hacia Jesús. Ahora fíjense el segundo punto que dice tuvo miedo. Evidentemente, luego de sacar el foco del Señor, en nosotros entra el miedo. El miedo definitivamente es un sentimiento que no debe acompañar a todas las personas que amamos y seguimos al Señor. No es un sentimiento que proviene de Dios. Saben, siempre cuando hablo de miedo me remito a Adán, luego de haber pecado, el Señor buscándolo y él se escondió porque tuvo miedo. Se me viene a la mente la parábola de los talentos. El talento del tercer siervo, que luego fue el siervo malo, dice que ocultó bajo la tierra y cuando le retribuye ese don, ese talento que le había dado el Señor, le dice te lo devuelvo porque tuve miedo. Sabía que eras un Señor severo y tuve miedo. El miedo es algo que nos paraliza, es algo que nos aleja y que no tiene nada que ver con nuestro objetivo y con el Señor. El miedo viene exactamente del lado contrario, viene del enemigo. El miedo es lo que utiliza Satanás para vencernos, para hacernos dudar, para alejarnos del objetivo. Dice en tercer lugar, y comenzando a hundirse. Luego de haber sacado el foco del Señor empezó a tener miedo. No antes, no en la barca. Y ellos estaban luchando con una tormenta. Pero la Biblia no nos habla de miedo. No lo tuvo después. Lo tuvo luego de haber sacado los ojos de Cristo. Y dice que comenzó a hundirse. Eso es lo que sigue. Evidentemente, esta escalera descendente comienza con sacar el foco del Señor, nos entra en un temor, un miedo que nos paraliza, que nos anula, y luego empezamos a ver que nuestros pies se empiezan a hundir. Mirá, yo no puedo dejar de pensar en tantas personas que se están hundiendo en situaciones, en circunstancias de la vida, que se están hundiendo en vicios, que se está hundiendo su matrimonio, que se está hundiendo su empresa, que se está hundiendo su estado de ánimo, su personalidad. No sé en qué situación estás. Cuando la Biblia me habla de hundimiento, para mí es indispensable pensar en Jonás, que también fue tirado al agua y fue hundido, y el Señor tenía un gran pez preparado para él. Y dice Jonás cuando hace la oración que las algas se enredaban en sus cabezas. O sea, fue humillado y fue hasta lo profundo del mar. Cuando yo pienso en una tormenta fuerte, pienso en el gran diluvio y cómo el Señor sostuvo ese arca con esas 8 personas y todos los animales durante años. En una gran tormenta y un gran diluvio, sin embargo nada pasó y los cuidó. Y es para mí imposible no recordar para mí una de las películas y el hecho más importante que a mí de chico me impactó, que fue el hundimiento del Titanic. ¿Saben? Esa madrugada del 15 de abril de 1912, un transatlántico inglés era hundido en el Océano Atlántico Norte y 1.496 personas fueron muertas de 2.200 y monedas, 2.210 creo que eran, que habían subido. Pero entre esas personas había una persona que se llamaba John Harper. Y quiero terminar el mensaje hablándote de él. John Harper era un pastor bautista, oriundo de Glasgow, una ciudad de Inglaterra, donde él tenía su iglesia, y él había sido invitado por Moody a Nueva York. Y en uno de esos viajes, por tercera vez, creo que era la vez que iba, no sé si la segunda o la tercera vez, él espera el barco, el Titanic, y pasa la catástrofe que todos conocemos. En el momento que él estaba con su hija, su mujer había muerto. Él con una hermana y una hija la envuelve en una sábana, se la da a unos familiares y él decide sacarse el chaleco y salvar a otro. Y cuenta la historia este muchacho. Este muchacho después cuenta la historia, se llama Águila Webb. Y cuenta la historia también un escocés de que él, Harper, le predica de Cristo minutos antes de morir. Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y una ola se lo llevó. Eso pasó 2 veces.
Y le preguntó, ¿pudiste aceptar a Cristo? Todavía no. Y dice que una ola lo trajo de nuevo y le predicó, esto está, si ustedes lo buscan, está, hay un video en YouTube. Este muchacho habló, dio su testimonio y se puso el nombre de Harper en honor a su vida en esa iglesia que está en Glasgow, una iglesia bautista. Pero, ¿saben qué? Ese transatlántico inglés, el dicho era, en ese momento, ni Dios puede hundir ese barco. El 8 de diciembre de 1980 muere el cantante de la banda más trascendental del rock, que cambió y formó a muchos y también y fue influenciado por miles de músicos, John Lennon. La banda era los Beatles. Él dice en 1966 una frase que dice: el cristianismo está en decadencia, somos mucho más famosos que Jesucristo. Saben, el 25 de noviembre del corriente año 2020 muere Diego Armando Maradona. Quizás la persona en el ámbito del fútbol más increíble y espectacular que hayan visto todas las personas de entre los mejores jugadores de fútbol del mundo. En nuestro país le pusimos el mote de Dios. Nosotros llamamos Dios y acudimos a Jesucristo ante cualquier ser humano que hace algo de manera espectacular. Pero Dios no es un ser humano. Dios es un ser divino que se hizo humano y vino a este mundo a morir por vos y por mí. El único ser humano que se puede hacer llamar Dios es Jesucristo. Y esa persona vino a morir por vos y por mí. Y era la persona que estaba enfrente de Pedro. Y fue la persona que puso su mano para que Pedro no se hunda. Y es la persona que hoy está delante tuyo, esperando que des voces, como dice la Biblia, gritar: Señor, sálvame. No gritó Señor, sálvame antes, sino en el momento que se está hundiendo. Hay muchas personas que se están hundiendo y no se dan cuenta. La Biblia dice que tienen vendas en los ojos y tienen el conocimiento entenebrecido. Quizás en este mensaje puedas darte cuenta, no por mí, sino porque Cristo lo hizo conmigo, que Él está enfrente tuyo, pero Él necesita que vos le digas: Señor, sálvame. No sé en cuál escalón de estos tres estás. Quizás estás en el primero, desenfocado. Bueno, es el momento de enfocarte. Quizás ya estás en el segundo, ya te entró un temor por lo que pueda pasar en la situación del país, temor por lo que está pasando con este virus que nos está atemorizando a todos. He conocido muchas personas y lo he vivido en mi propia familia, el temor, o sea, no dejar de cuidarse, pero el temor a morir. Un cristiano, un hijo de Dios, no puede tener ese miedo, porque estamos amparados y cuidados por Cristo. Esto no quiere decir que no tomemos medidas ni cuidados, pero el Señor nos cuida de todo peligro, de todo virus, de todo mal. Y si, como dice el apóstol Pablo, y si morimos, para Él morimos. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, estaremos con Él. Y en el tercer escalón, el hundimiento. Tal vez te estés hundiendo. Tal vez tu empresa se esté hundiendo. Tal vez tu estado de ánimo, tu carácter. Tal vez tus proyectos se estén hundiendo. Tal vez has fracasado en un noviazgo, en una pareja, en un matrimonio, en un trabajo, en un proyecto, en un viaje. Señor, sálvame. Y el Señor lo tomó y fueron andando por las aguas hasta la barca. Y dice que cuando entraron en la barca, la tempestad se calmó. Ese Cristo es el que te está esperando en este momento, pero quiere que vos le digas: Señor, sálvame. Señor, sálvame, no quiero hundirme. Y Él va a poder salvarte de muchas cosas, pero la principal, del fuego eterno, del infierno. Solamente creyendo en el Señor Jesucristo y confesando, dice la Biblia, con tu boca que Dios le levantó de los muertos. Él es el Señor de los vivos y de los muertos. Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y Él puede salvarte. Hermanos, que Dios bendiga su palabra y este hermoso momento. Les agradezco este hermoso tiempo. Hasta la próxima.